por asistir. Y no, lo primero que os quería decir es que disculpad que no me ponga la cámara, pero es que he estado teniendo problemas con internet y prefiero no ponerla para no poner en riesgo que no se cuelgue y que la presentación fluya y todo vaya bien. Y nada, dicho esto, y vamos a empezar con la presentación de hoy. Vamos a ver los 5 errores más comunes que cometemos a la hora de planificar las campañas de publicidad online. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde estamos ahora y cuál es el contexto actual en el que nos movemos? En 2019 fue el primer año en que la publicidad, esto son datos de España, fue el primer año en que en España la publicidad digital ocupó la primera posición en volumen de inversión por parte de los anunciantes, superando a todos los demás medios. Esta tendencia se estaba viendo en 2020, se estaba viendo que continuaba, pero a raíz de la crisis del COVID-19, esa tendencia se ha visto todavía más acentuada y todos los medios tradicionales, a excepción de la televisión lineal, se han visto bastante perjudicados y toda la inversión ha estado derivando al medio digital. En este contexto en que el medio digital cada vez es más importante y cada vez tiene más peso en volumen de inversión por los anunciantes, según un estudio de Digital Buzz de 2019, 7 de cada 10 campañas de publicidad online no son eficientes. Estos números a priori son bastante alarmantes, 7 de cada 10 campañas son muchas y veréis que los errores que yo os pongo son súper sencillitos, se pueden corregir de forma muy fácil y hacer bajar este porcentaje y que no sean 7 de cada 10, sino que sean menos. Dicho esto, vamos a empezar con aquellos 5 errores que son más comunes. Hay muchos más, obviamente se pueden cometer más errores, pero he hecho el ejercicio de coger aquellos errores más comunes y que realmente son súper sencillitos de solucionar y que con pequeños ajustes podemos ver que la eficiencia de nuestras campañas mejora muchísimo. El primer error. El primer error es no definir correctamente el objetivo de nuestra campaña. Os puede parecer un error muy obvio y muy básico, pero no lo es. He visto muchos objetivos de campañas redactados en mi vida y la mayoría están mal escritos, están mal redactados. ¿Por qué es súper importante tener bien redactados los objetivos? Porque un objetivo nos da claridad, nos indica cuál es el camino que tenemos que seguir y nos sirve como brújula para saber si estamos yendo por el buen camino o no, si estamos llegando a la meta que nosotros teníamos prevista. Es muy, muy importante que cuando pensemos en cómo vamos a definir nuestros objetivos, pensemos en qué etapa del funnel queremos atacar o queremos poner foco, porque es muy diferente un objetivo en fase de atracción en que el usuario no nos conoce que un objetivo en fase de fidelización en que el usuario ya ha convertido y lo que queremos es que repita la compra. Por lo tanto, es muy importante que pongamos el foco en aquella fase del funnel en que nosotros queremos potenciar con la campaña. Entonces, ¿qué es un objetivo perfecto? Un objetivo que sería de 10. Sería un objetivo SMART. Seguramente muchos de vosotros ya habréis oído hablar de los objetivos SMART. Es unas características de los objetivos que están repetidos por activa y por pasiva, pero aún así la gente sigue escribiendo mal los objetivos. Por eso yo quiero volver a remarcar la importancia de que los objetivos sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, en este punto serían alcanzables / realistas, que sean relevantes para nuestra organización, no, que un objetivo que funciona para una organización A no tiene por qué ser relevante para una organización B, y que estén definidos en el tiempo. Es diferente tener que conseguir 1000 leads en un mes, tener que conseguir 1000 leads en un año. Es muy diferente a nivel de recursos, a nivel de horas, de recursos humanos, de presupuesto, varía mucho y nos ayudará a bajar la táctica. Por lo tanto, lo que yo os invito con este primer punto es que nos olvidemos de objetivos del estilo vender más. Este objetivo puede parecer
que está escrito aquí como a modo de broma o de mal ejemplo, pero de verdad que muchísimas personas de marketing, cuando les preguntas cuál es el objetivo de mi campaña, el objetivo es vender más. Y este objetivo no puede ser nunca un objetivo que es correcto porque no es un objetivo específico. Vender más, ¿qué queremos vender? ¿Una unidad más o 1 millón de unidades más? No está definido el tiempo. ¿Vender más en qué periodo de tiempo? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En 2 semanas? ¿En el periodo del lanzamiento del producto? ¿Veis que este sería un ejemplo del peor objetivo de todos los objetivos? Por lo tanto, os invito a que a partir de ahora esto lo guardéis a sangre, esto no es un buen objetivo. Entonces, en la siguiente diapositiva os pongo algunos ejemplos de buenos objetivos. Buenos objetivos en base a cada una de las fases del funnel. Por ejemplo, en la fase de notoriedad. En la fase de notoriedad, un buen objetivo podría ser aumentar un 5% el número de visitas a la página del blog relacionada con X temática concreta entre los meses de abril y septiembre. En el objetivo que veis aquí, cuando el redactor estaba pensando pues, en una marca, por ejemplo, que vende cremas solares. Para ellos es un mercado súper estacional que vende muchísimo desde que empieza el buen tiempo hasta finales de verano. Por lo tanto, para ellos es súper relevante que las ventas y toda su estrategia se concentre en este periodo de tiempo, entre abril y septiembre. Aquí es lo que os decía antes del ejemplo de que para una marca o para un producto puede ser relevante un objetivo y para otra no. Es decir, en el caso de una marca de cremas solares, atraer tráfico al blog entre abril y septiembre es relevante porque sus ventas están muy focalizadas en este periodo del año. Pero para una marca que a lo mejor vende, no lo sé, productos de limpieza del hogar, es indiferente si es abril o septiembre porque sus ventas no son tan estacionales. Es muy, muy importante que en cada una de las fases del funnel definamos correctamente el objetivo porque nos van a ayudar a bajar la táctica, nos van a ayudar a saber si tenemos que poner una campaña para atraer tráfico al blog o tenemos que poner una campaña para atraer o para fomentar reviews en Amazon. Son muy diferentes los objetivos, son muy diferentes las fases en las que estamos y cuando vayamos a bajar la táctica y cuando vayamos a planificar la campaña, nos van a marcar muchísimo la estrategia que haremos. Pues ahora vamos a entrar un poquito de forma muy rápida en detalle en cada una de las fases del funnel para que os hagáis una idea de cuáles son las palancas que podemos accionar en cada uno de las etapas y cuál sería un poco el objetivo genérico que vamos a bajar de forma específica a cada negocio. En la primera fase del funnel, ¿no? En la parte más superior, estamos en la fase de atracción. En esta fase, el objetivo genérico al que tenemos que responder es que el usuario nos encuentre. Todas nuestras estrategias tienen que estar enfocadas en que nos encuentren. ¿Por qué? Porque en esta fase el usuario ha detectado que tiene una necesidad, pero todavía no sabe cómo está buscando opciones para resolver esta necesidad. Pues en el caso, por ejemplo, que veíamos ahora, ¿no? de cremas solares. Pues el usuario sabe que el fin de semana que viene quiere ir a la playa y sabe que no tiene crema solar, pero todavía no ha decidido qué crema solar va a comprar. Simplemente él ha detectado que tiene una necesidad. Nuestro objetivo aquí, la forma en que vamos a estar presentes, la forma en que vamos a hacer que el usuario nos encuentre, tenemos diferentes palancas para hacerlo, pues desde contenido en el blog, desde campañas de SEM, campañas de SEO, campañas con influencers, ¿por qué no? A lo mejor está en Instagram y ve que un influencer que sigue le recomienda una crema concreta. Tenemos muchas palancas, pero en base del objetivo que hemos definido previamente, vamos a activar unas u otras. En la segunda fase, la fase de consideración. En esta fase el usuario está valorando todas las opciones que hay en el mercado. Pues está pensando si quiere una crema resistente al agua, si quiere una crema más natural, que no tenga parabenos, si la quiere que sea de farmacia, si le da igual y la quiere comprar en retail. Todas estas opciones las está barajando. Aquí sí que ya ha entrado a barajar diferentes marcas. Aquí nuestro objetivo como marca es que el usuario nos considere, que entre todas las opciones que tiene, nuestra marca esté en sus opciones. Aquí sí que la publicidad, las campañas que pongamos, tienen que estar un poco más dirigidas a consideración. Tendrá que estar el mensaje no tanto a, oye,
existo, sino ya sé que, ya sabes que existo, ahora quiero que me consideres. Te voy a hablar de mis beneficios, de qué puedo aportarte y por qué me tienes que comprar a mí. Tenemos diferentes palancas también. Aquí incorporamos una nueva que podría ser la de Rates y Reviews, que son todas aquellas valoraciones que hacen otros usuarios, la puntuación que podemos tener en e-retailers o en nuestra propia página web. Este tipo de campañas empiezan a tener más importancia en la fase de consideración. En la siguiente etapa, en la parte de conversión, aquí el usuario ya está a punto de comprar y está decidiendo con qué marca, con qué producto se queda. Nuestro objetivo aquí como marca va a ser que el usuario obviamente convierta en nuestra, o en nuestro e-reader si tenemos, en nuestro e-commerce, o que convierta en nuestra marca. Por lo tanto, aquí sí que el objetivo es conversión. Básicamente aquí tenemos que hacer que el usuario compre nuestro producto y podemos ser un poco más agresivos en el sentido de que podemos añadir CTAs de compra ahora, podemos redirigir a e-retailers todas nuestras campañas, a lo mejor nuestro contenido ya no tiene que ser tan informativo, sino que tiene que ser directamente redirigido a compra. ¿Qué otras podemos hacer aquí? Pues tenemos obviamente nuestra landing page, tenemos todos los materiales de e-retailers media, es decir, todas las fotografías que va a encontrar cuando llegue a la página de destino, por ejemplo, de Amazon, pues todas las fotografías de nuestra solar o del producto que vendamos, todos los ingredientes bien explicados, todos los comentarios de los usuarios, todas las estrellas, todas estas cosas las tenemos que ir trabajando en esta fase de conversión. Y nosotros desde el marketing digital tenemos las herramientas y tenemos el poder de todo esto, irlo trabajando para que cuando lleguen a la fase de conversión, el usuario se decida por nuestra marca. Finalmente, cuando pasamos a la parte más baja del funnel, estamos en la fase de fidelización. Aquí el usuario ya ha convertido, ya nos ha comprado a nosotros y nuestro objetivo principal es que repita, conseguir que la experiencia sea tan satisfactoria que repita compra. Aquí podemos accionar desde email marketing con email súper rápido de confirmación de pedido o encuestas de satisfacción, o a lo mejor le podemos mandar descuentos por correo o invitarle a secciones exclusivas de nuestra página web. Aquí entramos en fases más, en técnicas mucho más de fidelización, que el objetivo es que nos repitan compra. Vale, el objetivo número 2. El objetivo número 2 también puede parecer muy obvio, pero no lo es para nada. Es conocer al público objetivo. En este punto quería compartir con vosotros un dato de un estudio de Neuromedia del año 2019 que lo que dice es que como usuarios recibimos un impacto publicitario cada 10 segundos. Esto al final del día equivale a unos 6.000 impactos publicitarios en un solo día, una sola persona. Esto significa que o somos relevantes para nuestro público objetivo o nunca jamás nuestra publicidad va a ser efectiva. Nunca. Vamos a ser una gota más en estos 6.000 impactos que recibe el usuario en un solo día. Entonces, en este contexto tan saturado de publicidad, ¿cómo conseguimos ser relevantes? ¿Cómo conseguimos que el usuario diga, oye, me interesa lo que me está diciendo esta marca? Pues conociéndole. ¿Y cómo lo podemos conocer? Yo os propongo dos herramientas, que son el Buyer Persona y el Customer Journey. ¿Qué es el Buyer Persona? El Buyer Persona es un retrato muy definido y muy específico del que sería nuestro consumidor ideal. Lo que hacemos con el Buyer Persona es un ejercicio de definir al detalle, tenemos nombre, le ponemos apellido, definimos en qué trabaja, dónde vive, si tiene hijos, si no tiene hijos, cuáles son sus preocupaciones a nivel vital, qué cosas le preocupan, qué cosas le hacen feliz. Lo definimos como a modo de retrato robot del usuario ideal perfecto para nosotros. ¿En qué se diferencia del público objetivo? El público objetivo es un retrato más limitado, bastante más generalizado, más genérico y generalmente está basado en características sociodemográficas. Nos quedamos en definición del público objetivo, cosas como hombres más 45 que viven en zona urbana y que practican deporte. Esto es un público objetivo.
dentro de un público objetivo, definir diferentes buyers persona. Por ejemplo, siguiendo del mismo público objetivo que acabamos de ver, ¿no? Hombres más 45 que practican deporte. Podemos tener un buyer persona 1, le vamos a llamar Andrés, 50 años, está casado, tiene 2 hijos, vive en Madrid, tiene poder adquisitivo alto y practica el deporte porque cada vez ve que está en la jubilación y su principal preocupación es que cuando llegue a la jubilación quiere estar sano porque quiere tener energía y disfrutar de todo este tiempo libre que va a tener durante su jubilación. Este es buyer persona número 1. Buyer persona número 2, le vamos a llamar, no lo sé, Miguel, por ejemplo. También tiene 50 años, también vive en Madrid, también está casado y también tiene 2 hijos. A priori parecen iguales, pero son porque Miguel no hace deporte para estar más saludable, sino que hace deporte porque esto le ayuda a socializar con sus amigos. Todos los lunes, sin falta, hacen su partido de pádel y es religiosamente insaltable. Por lo tanto, él no se acerca al deporte desde el enfoque salud, sino que se enfoca al deporte desde el enfocamiento ocio. Por lo tanto, nosotros, como personas de marketing digital, que a lo mejor vendemos zapatillas de deporte, tenemos el mismo público objetivo, pero tenemos 2 personas diferentes que van a necesitar y van a consumir nuestro producto de una forma muy diferente. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que vamos a tener que adaptar el mensaje. Uno va a estar relacionado con salud. Le vamos a tener que hablar pues de que con nuestras zapatillas va a poder ir al gimnasio, son mucho más cómodas, va a poder correr mucho mejor en la cinta, va a ser mucho más cómodo y no le dolerán los pies. Y en el segundo buyer persona, vamos a tener que hablarle de características técnicas, que va a ser mucho más rápido, porque va a ganar a todos sus partidos de pádel. El enfocamiento tiene que ser diferente. Entonces, una vez tenemos definido dentro de nuestro público objetivo los diferentes buyers persona y vemos cómo podemos dirigirnos a ellos, es importante que creemos el mapa de empatía. ¿Qué es el mapa de empatía? El mapa de empatía es poner a nuestro buyer persona en el centro y vamos a ver todas las cosas que le rodean. ¿Qué escucha? ¿Qué oye? ¿Qué siente? ¿Qué ve? Es decir, ¿se informa sobre salud en Twitter o se informa leyendo medios de comunicación? ¿O prefiere hacerlo en Facebook? ¿Sigue algún influencer que es un experto en pádel y que todo lo que le recomienda este influencer él lo compra? Con todas estas cosas, cuando ya tenemos un perfil súper enriquecido de nuestro buyer persona, lo que creamos es el Customer Journey. Esta es una herramienta que es súper clave y súper útil cuando vamos a definir todas las campañas de publicidad digital. ¿Por qué? ¿Qué es el Customer Journey? Es un mapa de todos aquellos puntos de contacto que un usuario tiene con una marca. ¿Dónde nos conoce? ¿Cómo interactúa? Cuando entra a nuestra página web, ¿desde dónde lo hace? ¿Sigue nuestras redes sociales? Si no, ¿dónde se informa? ¿Cómo podemos impactarle en los diferentes entornos? ¿Por qué es súper importante que conozcamos previamente al detalle a nuestros buyers persona para definir el Customer Journey? Porque, por ejemplo, del primer buyer persona lo vamos a encontrar con una estrategia de SEM en que todas las cosas puedan estar relacionadas con salud o incluso con jubilación, porque él está ya pensando en su jubilación. No tiene nada que ver con el deporte, pero lo podemos encontrar ahí. Si nosotros sabemos eso, todas nuestras estrategias de SEM van a estar enfocadas ahí, pero en nuestro segundo buyer persona, él no está pensando en la jubilación ni está pensando en la salud. Por lo tanto, todas las estrategias, todas las keywords que tendremos que hacer en nuestras estrategias de SEM van a estar mucho más relacionadas, pues en a lo mejor alquiler pistas de pádel Madrid. Ahí nos podría encontrar. Este tipo de cosas son diferencias muy sutiles, pero hacen que la eficiencia de las campañas sea mucho más alta. ¿Por qué? Porque somos relevantes para nuestro público objetivo. Lo encontramos en un entorno en que es afín a él y definimos el mensaje de una manera que para él no es nada intrusivo y es súper relevante. Si le impactamos en una página web que habla de pádel con un mensaje de las mejores zapatillas para hacer pádel, es mucho más relevante
que se lo impactamos con un banner genérico en Facebook con una segmentación hombres más 45, interés deporte. Este tipo de cosas son las que hacen que la eficiencia de nuestras campañas sea mucho, mucho, mucho más alta. De ello os decía que el error es no conocer al consumidor. Sí que sabemos que es hombre más 45, intereses deporte, pero esto es una segmentación tan general que no nos hace para nada relevantes para nuestro público objetivo. Entonces, bueno, como gran aprendizaje, como gran resumen de esto, es que si queremos ser relevantes para nuestro target y ser uno de estos 6.000 mensajes que destacan entre todos los que recibe durante el día, tenemos que conocerlo perfectamente y tenemos que saber aquellas cosas que realmente le motivan, le importan y cuáles son sus expectativas para nosotros adaptarnos a ellas. Entonces, ¿cuál es el siguiente objetivo? El siguiente error, disculpad. El siguiente error está muy relacionado con el anterior, que es no segmentar ni personalizar. Vale, ya tenemos definido a nuestro buyer persona, ya sabemos qué le interesa, ya sabemos dónde está, dónde llevarlo, pero en este punto adaptamos el mensaje, adaptamos todas las creatividades, pero no segmentamos y ponemos todos los anuncios en Facebook, por ejemplo. Pero nuestro buyer persona número 1 no entra en Facebook, se informa a través de Twitter. No segmentar en este punto es un error. Tenemos muchos tipos de segmentación. Contextual, que podemos segmentar pues, por palabras clave o podemos segmentar por contexto. Uno se informa en Twitter, pues ponemos una publicidad en Twitter. El otro se informa en foros especializados de pádel, pues podemos enfocar nuestra campaña ahí. O para uno es súper importante la recomendación de influencers, pues vamos a hacer campañas de recomendación de influencers. Este tipo de cosas son súper importantes. Después también podemos segmentar por ubicación. Obviamente, no solo geográfica, sino también de red social. Decía, pues tenemos que poner una campaña en Twitter, tenemos que poner una campaña en Facebook o por el contrario tenemos que poner una campaña en YouTube. Todo este tipo de cosas no se pueden saber si no conocemos previamente a nuestro público objetivo. Bueno, a modo muy rápido, podemos segmentar también por intereses, que en este caso serían bastante más genéricos, por comportamientos, por datos de navegación, que esto ya sí que es data propia. Si nosotros tenemos un usuario que ha visitado 3 veces una página concreta de unas zapatillas, pues este usuario tiene que recibir una comunicación, una publicidad muy diferente, con un mensaje adaptado, muy diferente que un usuario que a lo mejor ha visto una sola vez estas zapatillas. El interés es diferente, por lo tanto, en uno podemos ser un poquito más agresivos y en el segundo podemos serlo menos. También tenemos segmentación demográfica, que esta sería un poco como la más genérica, y segmentación por localización, que aquí, por supuesto, tenemos segmentación por país, por ciudad, pero también si somos retailers y tenemos una tienda física, lo que podemos hacer es cada vez más segmentar por distancia nuestra tienda física. Por ejemplo, personas que han estado a kilómetros de mi tienda física. Entonces, les puedo poner, por ejemplo, anuncios con descuentos concretos para traerlos a mi retail. Entonces, hemos segmentado, pero ya no es suficiente contar. Lo que tenemos que hacer es personalizar el mensaje. Esto está muy ligado con lo que veíamos en el error anterior. Ya no es suficiente con decir hombres más 40 que el interés es deporte, tenemos que personalizar, tenemos que ser relevantes para el usuario y decirle, te conozco y el producto que tengo para ti es relevante para ti. Aquí os ponía un ejemplo, como veis, no sé si se ve muy bien, pero aquí sería el mismo público objetivo en lo que veis dentro del recuadro. Serían mujeres 25-30 en los 2 primeros anuncios, pero si os fijáis, tiene diferente headline, diferente gráfica, diferente fotografía, diferente descripción y diferente texto. ¿Por qué? Porque este es el mismo público objetivo, pero es un buyer persona diferente. Tienen necesidades diferentes. A lo mejor en el público número 1 quiere comprarse una camiseta para ir a trabajar y lo que está buscando es elegancia o sentirme seguro en este outfit. Y el segundo está pensando en qué me voy a poner para salir esta noche con mis amigas a cenar. El objetivo es muy diferente, por lo tanto tenemos que adaptar la creatividad, el mensaje a los usuarios.
Porque también es muy, muy importante personalizar. Aquí os ponía un ejemplo de Spotify, porque Spotify lo hacen muy, muy bien cuando personalizan las comunicaciones, porque con ello lo que hacen es generan engagement, es decir, aportan valor añadido al usuario a través de la personalización. El contenido es relevante para el usuario, lo que están diciéndole es, oye, durante todo este año has escuchado todos estos artistas, tienes tantas playlists, has escuchado tantos minutos. Entonces, el usuario, ¿qué hace? Se siente súper identificado, ve un retrato ahí de lo que él ha hecho y automáticamente lo que hace es compartirlo en redes sociales. Esto normalmente Spotify lo hace a finales de año, hace como el resumen de tu año y seguro, fijaros, si no lo habéis visto, fijaros, a final de año, como todos vuestros contactos de Instagram, de repente van a empezar a compartir stories de lo que he escuchado este año y lo que he hecho este año en Spotify y todos mis artistas favoritos. ¿Qué consigue Spotify con esto? Personaliza 100% la comunicación, fideliza a sus usuarios, está trabajando la parte más baja del funnel, no solo la parte de fidelización, sino también la parte de advocacy, porque lo que está haciendo es que los usuarios compartan el contenido, es súper relevante para ellos, entonces le dan difusión gratuita de la marca, porque el usuario está tan alineado con lo que Spotify le dice, es tan relevante para él que lo comparte de forma desinteresada. A este tipo de comunicaciones es a las que tenemos que aspirar, a las que el usuario se convierte en un brand advocacy, lo que hace es compartir porque él se siente súper identificado con la marca. Aquí os ponía otro ejemplo para que veáis que no tiene que ser todo tan refinado como Spotify. Es una newsletter de EasyJet que lo que hicieron es, cuando ellos cumplieron 20 años, y lo celebraron con varias acciones. Una de ellas, newsletters personalizadas a todos sus usuarios que habían comprado vuelos en su página web durante ese año. ¿Qué hicieron? Pues mandaron newsletters personalizadas, los datos más relevantes de aquel usuario concreto. Por ejemplo, hace 74 días que viajaste a Barcelona, a lo mejor ya sería hora de que planearas tu siguiente escapada. O te has sentado un 70% de veces en la ventanilla. Con este tipo de datos que son datos propios que tenemos como marcas, como anunciantes los tenemos porque son datos de nuestras propias páginas web, podemos crear mensajes relevantes para el usuario que lo que van a hacer es fidelizar al final. Estamos trabajando toda la parte de fidelización y de que nos vuelvan a comprar. Una newsletter así lo que va a hacer es probablemente que el usuario repita compra con EasyJet. Pero claro, ahora me diréis, claro, esto es solo apto para grandes marcas que tienen grandes presupuestos y que solo, bueno, que pueden permitirse este tipo de acciones. Es cierto que para hacer acciones mucho más refinadas sí se requiere presupuesto, pero no me gustaría que os quedarais con la idea de que para personalizar tenemos que tener mucho presupuesto. Al final, escuchar lo que preocupa a nuestro target, escuchar las sociales, escuchar lo que está buscando nuestro público objetivo también es una forma de personalizar. Tenemos un montón de herramientas gratuitas, Google Trends, en la herramienta tanto de Twitter como de Facebook e Instagram para ver tendencias, para ver lo que está buscando el usuario. Si nosotros conocemos a nuestro público objetivo y sabemos lo que está buscando, lo que le preocupa, de qué habla en redes sociales, qué hashtags están utilizando, en qué conversaciones se está metiendo, qué es relevante para él, nuestras comunicaciones serán mucho más relevantes. Aquí os ponía otro ejemplo de Spotify. Como veis, soy muy fan de Spotify, que lo que hizo fue una campaña de publicidad en que, bueno, no sé si os llegó durante estos días el audio en que era un vídeo en que se decía, ¿qué escuchas, L'Oreal o Yanni? Y todo el mundo estaba como, yo escucho L'Oreal, yo escucho Yanni. ¿Qué hizo Spotify? Capitalizó esta conversación. Como marca, no iba para nada con ellos. Este era un vídeo de un programa de Estados Unidos, no iba para nada con ellos. Pero ¿qué hizo? Escuchó lo que su público objetivo, lo que su target estaba hablando en redes y dijo, vale, me voy a poner en la conversación y voy a ser relevante para vosotros. Y creó esta gráfica que después la promocionaron, en que lo que hacían era ser cómplices con su público objetivo y les decían, se han creado tantas playlists con el nombre L'Oreal y tantas playlists con el Yanni. Entonces ellos se sumaron a la conversación de una forma súper orgánica, nada intrusiva, y esto es mucho más relevante para el usuario que decirle, oye, tengo Spotify Premium, cómprame. Esto es mucho más relevante y
y consigues que el usuario se fidelice mucho más, y ves que es súper sencillo. Esto lo ha hecho Spotify, pero lo podemos hacer desde cualquier marca y es simplemente crear un banner donde veamos qué es lo que se está, de lo que se está hablando y promocionarlo, sin más. Si está en Facebook, pues en Facebook. Si está en Instagram, pues en Instagram. Pero simplemente lo que quería transmitiros con este punto es que no necesitamos grandes recursos ni grandes presupuestos para personalizar y para ser relevantes para nuestro público objetivo. ¿Cuál es el siguiente error? El siguiente error es el que yo llamo parálisis por análisis. ¿Qué quiere decir con parálisis por análisis? En el entorno digital lo podemos analizar absolutamente todo, todo. Podemos saber a qué hora se ha conectado un usuario, desde qué navegador ha entrado, desde qué plataforma, desde qué país, desde qué página web, desde qué referral, desde qué keyword. Lo podemos saber absolutamente todo. Pero claro, como más cosas podemos saber, al final más información vamos consolidando y cuando tenemos que tomar decisiones no sabemos cuál es aquel dato más relevante para la toma de decisiones o para accionar. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto nos ocurra? ¿Qué podemos hacer para evitar tener tantos datos que no sabemos cuál accionar y cuál es el clave para saber si una campaña nos está funcionando o no? Mi recomendación, lo que yo hago personalmente, lo que a mí me funciona. Antes de empezar cualquier campaña, lo que me pregunto es, ¿cuál sería el output, el objetivo? ¿Cuál sería el resultado que para mí haría que una campaña fuera un éxito? Pues obviamente tenemos el objetivo definido, pero ¿qué sería lo que yo consideraría un éxito para esta campaña, independientemente del objetivo que ya está bien definido? Vale, pues cuando ya sé qué es para mí un éxito, qué es para mí que una campaña sea un éxito, rápidamente el KPI me sale. Porque si el objetivo, si para mí una campaña es exitosa, si consigo 200 leads en mi página web, yo ya sé que el KPI clave aquí van a ser los registros, van a ser los leads. Entonces me voy a olvidar del engagement en redes sociales, me voy a olvidar de la fuente de tráfico, me voy a olvidar de qué país se están conectando, desde qué navegador, desde todas esas cosas son importantes, claro que lo son, pero tenemos que ver en cada campaña qué es realmente relevante y qué no lo es. Es muy clave que tengamos claro de cada campaña, de cada objetivo, cuál es el KPI o aquellos KPIs. Yo os recomendaría entre 3 y 5, como mucho, 5 ya son muchos, ¿eh? Aquellos que realmente nos van a servir de brújula y nos van a decir, ¿estoy cumpliendo el objetivo o no? Y estos KPIs son los que nos van a ayudar a nosotros a ver si una campaña está performando bien o no. Y son los KPIs clave que vamos a definir cada una de las campañas. Entonces, aquí en este error tenemos un reto que yo reconozco que peco muchas veces de esto, pero es renunciar a medirlo todo para ser eficientes. Es muy tentador poderlo medir todo, lo es, cuesta, pero tenemos que aprender a renunciar a medirlo todo para ser eficientes. No podemos, obviamente podemos monitorizarlo todo, pero si queremos tomar decisiones rápidas, queremos que nuestras campañas sean mucho más efectivas, poder optimizarlas a tiempo real, tenemos que ser mucho más eficientes. Y para ello tenemos que poner el foco en aquellos KPIs que son clave y que nos van a servir para decir si una campaña está funcionando o no. Por lo tanto, el gran reto que tenemos también como profesionales del marketing digital y personas que estamos al cargo de campañas digitales es renunciar a medirlo todo. Y esto cuesta, es difícil, pero bueno, tenemos que trabajar para que así sea. Y finalmente, el último error, que es el error de no analizar, no aprender y no optimizar. Este error lo he dividido en 3 fases. Antes de una campaña, a mí siempre me gusta, cuando planteo campañas de publicidad, partir de los learnings anteriores de campañas que he puesto. Entonces, esto lo veremos en la tercera parte, pero si yo no saco learnings, yo ya mi punto de partida ya no lo tengo.
Otra cosa que me gusta muchísimo hacer antes de empezar cualquier campaña es ver el benchmark. Idealmente, todos los benchmarks que hagamos tienen que ser propios, tienen que estar basados en nuestros propios datos, en nuestras propias campañas. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si es la primera vez que pones una campaña de este estilo, si es un lanzamiento de un nuevo producto o si acabas de lanzar una nueva marca, no puedes tener un benchmark porque no has hecho campañas previas. Entonces, podemos buscar benchmarks del sector o si no también Google tiene muchísimas herramientas que nos sirven para ver benchmarks de formatos. Por ejemplo, aquí os ponía una imagen de su herramienta de benchmark para anuncios de display. Lo que nos hace es, pues nos dice, por ejemplo, cuál es el CTR promedio de los diferentes formatos, de los diferentes displays o de las diferentes plataformas que tienen. Esto nos puede servir un poco como guía para saber si una campaña está performando bien o no está performando bien. Es importante que cuando planifiquemos una campaña sepamos a qué tenemos que aspirar, sepamos cuál es nuestro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si el KPI clave fuera el CTR, es importante que sepamos cuál es un buen CTR, cuál sería un buen CTR para nosotros, porque si no, no tendremos un termómetro de si la campaña está funcionando bien o la campaña no está funcionando bien. Por eso os digo que es muy importante que al principio tengamos un pequeño benchmark y que vayamos, todas las campañas que vayamos finalizando, vayamos guardando todos estos datos porque nos van sirviendo para futuras campañas tener un punto de partida que nos va a servir muchísimo para planificar siguientes campañas. Cuando ya hemos planificado la campaña y la hemos puesto en marcha, es muy, muy importante que midamos y monitoricemos. ¿Por qué os digo esto? Porque parece una de las cosas uno de los beneficios más grandes que tiene el entorno digital es que nos permite bien a tiempo real cómo están performando las campañas. Podemos ver si una creatividad está teniendo más clics que otra, si un CTA está teniendo más clics que otro, si un banner tiene un CTR más alto que otro. Todas estas cosas las podemos ver a tiempo real, que es un gran beneficio, por ejemplo, otros medios como la televisión, la radio, la prensa no tienen. Entonces, aprovechémonos de esto. ¿Por qué lo pongo como un error y por qué lo destaco? Porque os sorprenderíais del número de campañas que se ponen de un día a un día Z, se ponen, se dejan puestas y nunca más se vuelven a mirar. No se entra cada día a monitorizar, no se entra a ver si la campaña está performando bien, no se entra a ver si se están cumpliendo los objetivos, si la creatividad 1 está performando mejor que la creatividad 2. Todo os sorprenderíais de verdad del número de campañas que se dejan a su suerte y cuando se terminan vas a mirar, mira, ha pasado esto. En este error, de las peores cosas que nos puede pasar, que yo lo he vivido, es poner una campaña y tú tienes, por ejemplo, tienes un presupuesto de 5.000 euros, ¿no? Para una campaña de Google Ads, por ejemplo, ¿no? Y tú la pones y pones con un error y en vez de poner presupuesto de toda la campaña, pones presupuesto diario. Y yo lo he visto con mis propios ojos, personas darle casi un infarto de entrar al administrador y ver que la campaña ha consumido 20.000 euros porque hace 5 días que no han entrado a ver cómo va la campaña y ha consumido 5.000 euros cada día. Y yo he visto casi infartos en directo porque esto ha ocurrido. Entonces, si de verdad que parece una tontería y parece que sea un error que no se comete, pero se hace. Se hace mucho el dejar la campaña y no volver a entrar, a traquear y a ver qué nos está funcionando mejor. Entonces, otra cosa que podemos hacer, que tampoco se hace tanto como se debería, es hacer tests. Aquí una de las cosas que me gusta más, que yo siempre me repito, es el always in beta. Es algo que a mí me enseñaron y se me quedó grabado y siempre me gusta enseñarlo, que es esta idea de que nunca podemos dar nada por 100% correcto o porque funciona 100%. Es decir, siempre que tenemos que estar en beta. Nunca podemos decir, tengo la fórmula de oro, tengo la fórmula de la Coca-Cola. Nunca. Siempre tenemos que poner a prueba las cosas incluso que nos han funcionado.
Aquí os ponía algunos ejemplos para que veáis los diferentes test. Por ejemplo, en el caso de Skoda, ¿no? Probaban, es el mismo formato, que sería el carrusel de Facebook, pero con diferentes creatividades. Una enseña el interior del coche y la otra enseña el exterior del coche. Pues ellos lanzan estas dos campañas y la que performa mejor es la que paran la otra y destinan todo el presupuesto a esta campaña, a la campaña que performa mejor. Otro ejemplo, en el caso de Scoro, la única diferencia que hay entre una creatividad y otra es esta banderita que veis delante del 4. Este tipo de test, que parecen súper sutiles, pueden hacer cambiar el funcionamiento de una campaña en grandes números. O sea, un emoticono parece una tontería, pero con emoticonos, con una campaña con un emoticono o sin emoticono, yo he visto variaciones de campañas espectaculares, solo con un emoticono. O sea, que este tipo de cosas yo os invito a que empecéis a ponerlas en práctica, yo que os acostumbréis a testear siempre las campañas antes de ponerlo todo al rojo. Siempre intentad estar always en beta, como digo yo, porque ya veréis que la eficiencia de campañas va a mejorar muchísimo y también que es mucho más divertido al final. Tenemos que divertirnos con lo que hacemos y ir probando qué va bien, qué no va bien, también le da este punto de divertimento y de pasárnoslo bien y de hacer experimentos. Y finalmente, en este error, la parte de después, que el error en este punto es no aprender. Como os decía en la primera parte, tenemos que partir de los learnings de nuestras propias campañas. No podemos tener cierres de campañas que sean, vale, he tenido 150 clics, 10.000 impresiones y un alcance de 10.100 personas. Esto no es un learning, estos son números, esto lo puede leer cualquier persona, esto no es un valor añadido. Aquí nuestro valor, lo que tenemos que añadir nosotros como profesionales del marketing digital, desde nuestro punto de vista, es entender por qué he tenido estos 150 clics, por qué he tenido 150 y no 170 o no 140, qué creatividad me ha funcionado mejor. La idea de aquí es un poco entender qué ha funcionado y podemos volver a repetir y guardarlo en la lista de cosas que tengo que tener en cuenta para repetir mi siguiente campaña y la lista de cosas que no han funcionado y que por lo tanto tengo que replantear y que en la siguiente campaña voy a partir de que esto no me ha funcionado, por lo tanto lo voy a descartar. Este tipo de cosas también pueden parecer muy obvias, pero como os decía, yo he visto muchísimos cierres de campaña en que es como, toma, el cierre ha sido, esos son los números, en frío, sin ningún tipo de learning detrás, de aprendizaje que nos ayude a mejorar, porque al final aquí está nuestro valor añadido. El ir un paso más allá y el aprender de todas estas campañas, el leer los números y en entender por qué han habido unos números y no otros. Y esto es clave que lo aprendamos a hacer y que aportemos valor a nuestras marcas, a las empresas donde trabajamos, porque aquí es donde aportamos valor. Y esto es un poco el resumen de todo lo que os quería contar. ¿Con qué quiero que os quedéis de cada uno de los puntos? ¿Con qué quiero que os quedéis? Del primer error, si lo recordáis, era no definir correctamente el objetivo. Quiero que os quedéis con la idea de que los objetivos tienen que ser SMART, que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, que tienen que ser relevantes para vosotros y que tienen que estar definidos en el tiempo. Es diferente conseguir 1 millón de leads en 3 años que en un mes. Cada objetivo tiene que estar adaptado a la fase del funnel en la que queremos poner foco. Es diferente un objetivo de fase de awareness que de conversión, por ejemplo. Y después es muy clave que los objetivos estén bien definidos porque van a ser nuestra brújula. Son lo que nos da claridad, son lo que nos enfoca y lo que nos dice si estamos consiguiendo lo que nos estábamos proponiendo o no. Es la base de cualquier campaña y lo que nos va a ayudar a bajar la táctica. El segundo error era no conocer a nuestro público objetivo. Aquí hemos visto las herramientas de Buyer Persona y de Customer Journey y también hemos visto un poco la diferencia entre el Buyer Persona y el público objetivo. El siguiente error, el de no segmentar ni personalizar. Si no conocemos a nuestro Buyer Persona, a nuestro público objetivo, no podremos ser relevantes. Por lo tanto, tenemos que segmentar, pero cada vez más es más importante personalizar. Y aquí quiero también que os quedéis con la idea de que no hace falta tener grandes presupuestos ni grandes medios para personalizar nuestras comunicaciones.
simplemente con escuchar y estar atentos a lo que ocurre podemos ser muy, muy, muy relevantes para nuestro público objetivo. El error número 4 era el parálisis por análisis. Aquí simplemente os invito a que renunciemos a medirlo todo y a que definamos realmente qué es para nosotros un éxito y en base a esto definamos cuáles son los KPIs que nos van a decir si estamos cumpliendo este éxito o no. Y finalmente, en el último error, el de no analizar, no aprender ni optimizar, tenemos 3 fases. En la fase anterior, la fase de planificación, que aquí tendríamos que basarlo en los learnings anteriores que hemos visto que vemos cuando cerramos campañas y también en la parte de benchmark. Idealmente los benchmarks, si son con datos propios, es muchísimo mejor. Si no, tenemos herramientas que nos ayudan. Durante las campañas, tenemos que ir midiendo a tiempo real, tenemos que ir testeando y tenemos que ir monitorizando para ver si realmente estamos logrando los objetivos y tenemos que ir haciendo ajustes. Y en la fase final tenemos que aprender y tenemos que sacar learnings que realmente aporten valor y que den valor añadido a las campañas. Y nada, hasta aquí es todo lo que os quería contar. Espero que, bueno, que os haya parecido interesante y ahora si queréis, no sé si tenéis alguna pregunta, podemos resolver todas las preguntas que tengáis. Vale, Elena, ¿qué hacemos cuando es nuestra primera campaña? Depende. Si puede ser un poco más específico, ¿qué hacemos cuándo? Para definir el público objetivo, para hacer el benchmark. Si me quieres poner tu ejemplo concreto, yo intento ayudarte en tu caso. Vale. Entonces, Elena, si no tienes antecedentes, yo lo que te diría es, sobre todo, el punto de partida es conoce muy bien tu público objetivo para ser relevante. Tú intenta saber exactamente dónde está, en qué medio se mueve, si para él es relevante estar en Twitter, estar en Instagram, y si es en Instagram es con vídeo o es con stories. O primero, conócelo muy bien para apuntar el tiro, para ser súper eficiente. Y una vez tú lo hayas conocido, intenta buscar de otras marcas de tu sector o de otras marcas parecidas a la tuya, qué cosas están haciendo, que pues, si buscas en Google es relativamente fácil encontrar estudios de publicidad de diferentes sectores. Google, por ejemplo, nos da muchísimas, tienen una parte que se llama Think with Google, que está súper bien. Ahí podéis entrar y ahí comparten muchísima información de benchmark de diferentes sectores, comparten best practices, comparten muchísimas cosas. Si buscas un poco, es muy fácil encontrar benchmark del sector. Pero vaya, yo lo que te diría básicamente, y otra cosa que puedes hacer es buscar también qué está haciendo la competencia, no para copiar, para nada, pero sí para ver qué están haciendo y un poco entender cuáles son los patrones del sector. Vale, Irene, a la hora de testear una campaña, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarlas activas para saber cuál funciona mejor? Vale, te diré que depende mucho de qué tipo de campaña estés testeando. Por ejemplo, si estás haciendo un emailing, con hacer un envío a un pequeño grupo beta, a un grupo de test, es suficiente con hacer un solo envío. En campañas de Facebook o en campañas de Twitter, los tests yo recomendaría que estén activos por lo menos 3 días, pero también depende mucho del presupuesto que tú tengas, porque si tienes un presupuesto muy reducido, también te penaliza hacer el test. Entonces, lo puedes dejar activo un par de días, un día o dos es lo mínimo para que la campaña tenga tiempo a servirse. Si no, a veces lo que nos ocurre es que no tenemos un volumen de usuarios suficientemente grande para servir el test y no nos da relevantes que nosotros podamos sacar conclusiones. Por lo tanto, te diría que lo dejes mínimo un día seguro, seguro, depende del presupuesto y si tienes más presupuesto, pues hasta 3 días. ¿Qué herramientas recomiendas para conocer el futuro público para eventos culturales? Vale, sin duda Google Trends es la gran herramienta, a mí me encanta.
Pero en Google Trends sí que lo tienes que mirar por país y puedes por palabras clave. Si tú tienes identificadas palabras clave que tu público busca, Google en este sentido tiene una herramienta súper útil que es el buscador de palabras clave. Tú pones una palabra y entonces Google te saca una lista súper larga de otras palabras que tienen volúmenes de búsqueda similares a la tuya. Entonces, si tú no tienes mucha idea de lo que está buscando tu público objetivo, pero tienes más o menos palabras genéricas que podrían estar relacionadas, con la herramienta de palabras clave de Google, lo pones y te da una lista infinita, a ver, infinita, pero muy larga, de palabras que te pueden ayudar muchísimo a enriquecer todas tus campañas. Entonces, lo que puedes ir a hacer lo que puedes hacer una vez tengas toda esta lista de campañas, de palabras, perdona, es ir metiéndolas en Google Trends y ver de qué manera los usuarios las están buscando. Y ahí te da muchas pistas. Después, en Twitter también en la parte del blog de Twitter y de tendencias, es una herramienta súper, súper potente. Ahí nos dan muchísimas pistas de lo que se está hablando en Twitter. También los trending topics son súper útiles. Es un poco estar al día. Después HotSuite también y Brandwatch nos dan muchísimas pistas también de lo que se está hablando en Twitter. Son herramientas mucho más de Twitter, pero bueno, Twitter es un buen termómetro para ver de lo que se está hablando. Herramientas para generar Customer Journey. Sí que las hay. Ahora no sabría decir exactamente el nombre de la que yo utilizo, pero hay herramientas gratuitas. Si ponéis en Google Customer Journey, os lo puedo buscar. Os lo puedo buscar porque hay una herramienta que es súper sencillita y veréis que nos sirve tanto para Customer Journey como para Buyer Persona. Pero si no, mi consejo, ¿sabes cuál es? Es coge un y pon en cuadros, en columnas, las diferentes fases del funnel y te pones awareness, consideración, te las vas poniendo todas en la parte de arriba del Excel y en la parte vertical te vas poniendo pues los diferentes momentos. Pues en la fase de consideración tengo todos estos canales, todos estos touch points y tú lo vas dando. Es más sencillo, más homemade, pero al final es súper visual y yo he hecho muchísimos Customer Journey con Excel y es la herramienta que al final todo el mundo está familiarizada con ella y que la puedes compartir y que no requiere de grandes tecnologías. Y respecto a los datos, debe tener un buen buyer persona, perdona, que no había leído la segunda parte. Yo te diría que cuantos más datos, mejor. Cuantos más, mejor. Si puedes conocer a tu público objetivo al detalle, como si fueras tú mismo, mejor, porque tú sabrás exactamente qué mensaje le tienes que dirigir, en qué momento, en qué entorno, con qué palabras clave a lo mejor segmentarlo. O sea, como más lo conozcas, más eficiente van a ser tus campañas de publicidad, porque sabes exactamente dónde encontrarlo, cuándo encontrarlo y qué mensaje va a ser relevante para él. Al final no hay un número exacto de datos que podemos meter en el buyer persona, pero sí que cuanto más enriquecido está, pues mejor. Al final no deja de ser una herramienta que nos tiene que servir a nosotros para planificar nuestras campañas y para accionarlas. Así que cuantos más, mejor. Si tampoco tenéis mucha idea, lo que yo os diría es partir de una base de más o menos vuestra idea, pero también podéis podéis mandar encuestas a través de newsletter, podéis hacer encuestas en Instagram o en Facebook, todo este tipo de contenidos que a priori pueden parecer que no sirven de nada o que simplemente es entretenimiento, os pueden dar muchísimas pistas. Si vuestro objetivo es voy a construir un buen buyer persona, lanzad encuestas en Instagram, preguntadles relacionados con su contenido, ¿no? Pero, ¿qué os gusta? ¿Esto o esto? O les lanzáis una pregunta y que os contesten. Esto os puede dar muchísimas pistas y os puede ayudar mucho a definir un buyer persona mucho más definido.
Y también a través de newsletter les podéis mandar una encuesta y les preguntáis que su feedback es súper importante y que por lo tanto, si por favor pueden contestar esa encuesta y a cambio pues les dais, no sé, un X% de descuento en nuestra web, regaláis un contenido. Hay muchas maneras de que los usuarios os den información y que os ayuden a enriquecer muchísimo el perfilado de los buyers persona. Vale, pues veo que no hay más preguntas. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber asistido y espero que os haya parecido interesante. Hola, Anaís, ¿qué tal? Soy Ana. Hola. Ya, si quieres ya cerramos, ya que no hay ninguna pregunta más. Hola. Vale, genial. Y ya está súper interesante. Ay, me alegro que os haya gustado. Estaba yo también pendiente. Pues Pues nada, nada, muchas gracias. a ti y a ti. Muchísimas gracias por todo. Y, y nada, ya si quieres para cerrar únicamente.